Listo, buenas tardes muchachos. El tema que vamos a ver el día de hoy es cáncer de esófago. Y bueno, ustedes recordarán de las patologías que hemos hablado en las anteriores clases. Hemos comentado que muchas patologías pueden predisponer a cáncer de esófago, principalmente cuáles, empezando desde el principio. ¿Se acuerdan que hemos hablado que la esofagitis cáustica eventualmente a nivel de esas cicatrices que le quedan al paciente por haber sufrido las quemaduras por el cáustico a nivel del esófago, ¿sí? Después de 10, 15 años han sido reportados casos de cáncer de esófago. Entonces, en primer lugar sería la esofagitis cáustica. Otra patología, obviamente, que ya la hemos comentado bastante y hemos indicado que es una condición preneoplástica, se deben acordar, es el esófago de Barrett, ¿no? En la cual va a existir una metaplasia, es decir, un cambio de un epitelio normal a uno patológico, y obviamente esto también va a condicionar a cáncer de esófago. Otra patología, la acalasia, ¿se acuerdan? Hemos comentado que la acalasia se caracteriza por deficiente relajación a nivel del esfínter esofágico inferior, asociado a alteración del peristaltismo a nivel esofágico. Es decir, es aquel paciente que no puede progresar el alimento que ingiere del esófago hacia el estómago, ¿no? Y obviamente el alimento que ha ingerido le está provocando una inflamación crónica a nivel del esófago, una irritación crónica, sobre todo si el paciente ha ingerido alimento bastante irritante, ¿no? Y obviamente eso en el transcurso del tiempo le puede condicionar al paciente a desarrollar un cáncer de esófago. Otra patología, la que habíamos hablado en la anterior clase, que es el ERGE, ¿no? La enfermedad de reflujo gastroesofágico, es decir, el flujo continuo, permanente, eh, bastante irritante para el esófago, ¿sí? Proveniente del estómago, que va a condicionar también que el paciente, en primer lugar, desarrolle grados variables de esofagitis y seguramente en el transcurso del tiempo podrá desarrollar un cáncer de esófago si es que no recibe tratamiento oportunamente, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir viendo las diapositivas. Y hablando un poquito de introducción, el cáncer de esófago es una enfermedad descrita ya desde hace mucho tiempo atrás, 2000 años atrás, se ha estudiado en todo momento de la historia, porque siempre han habido estos casos, y se considera como una entidad poco frecuente, pero de comportamiento bastante agresivo. Ese es el gran problema que tenemos, es bastante agresivo este tipo de cáncer. ¿Por qué? Sobre todo agresivo, porque lamentablemente el diagnóstico que hacemos de esta patología sigue siendo tardío, es decir, hay mucha gente que solamente si tiene síntomas de un reflujo, ¿sí? Y habitualmente el paciente se automedica y ya puede tener un Barrett o eventualmente un cáncer de esófago. ¿Qué les parece? Entonces, eh, ese es el gran problema, ¿no? Y obviamente cuando está muy avanzado tiene comportamiento bastante agresivo y un curso clínico progresivo. Aquí está lo que les decía, su diagnóstico en nuestro medio se realiza en forma tardía y obviamente si hacemos el diagnóstico de esta patología en forma tardía, el pronóstico que va a tener el paciente va a ser desfavorable, ¿no? No vamos a poder ayudarle correctamente porque un buen porcentaje de los casos esta patología es diagnosticada tardíamente en el paciente y obviamente cuando presenta un cuadro ya metastásico, es decir, diseminado, ¿no? Por lo que los resultados del tratamiento son bastante pobres. Hablando un poquito de estadísticas, en Holanda, el 2010 se diagnosticaron algo más de 870 pacientes con esta enfermedad y para el 2015 el número se incrementó a 1.546, es decir, como verán, esta patología está aumentando cada vez más en su diagnóstico, ¿no? El cáncer de esófago sigue siendo una neoplasia de mal pronóstico, por lo que les decía, el diagnóstico tardío que habitualmente se realiza en esta patología, que obviamente condiciona de que no podamos ayudar adecuadamente al paciente, ¿no? Más frecuente en personas mayores, entre la quinta, sexta década de la vida, con tasas de supervivencia baja y con un aumento de su incidencia en Estados Unidos y otros países occidentales. Esto es un poco de anatomía, esto no nos interesa mucho, ustedes lo han llevado ya hasta cansarse con su profesor de anatomía, de fisiología, qué es el esófago, cuántas capas tiene, qué función cumple, ¿no? Aquí están las capas del esófago, la mucosa, la submucosa, la muscularis propia y la adventicia, ¿no? Y hablando un poquito del concepto, el cáncer de esófago, también conocido como cáncer esofágico, se origina en la capa más interna, ¿sí? Hablando de las capas del esófago, se origina en la capa más interna del esófago, que es la mucosa. Y obviamente este cáncer, este tumor va a crecer en forma variable en el conducto que es el esófago, ¿no?
va a crecer muchas veces en forma exofítica hacia afuera, como un coliflor quiere decir exofítico, y obviamente puede llegar a ocluir inclusive toda la luz del esófago o gran parte del esófago por ese crecimiento que va a tener. Crece hacia afuera a través de la submucosa y la capa muscular, y los tumores del esófago y el cardio representan uno de los problemas más difíciles de resolver para el cirujano oncólogo, que es el médico que va a tratar estos pacientes. Y miren, es aquel paciente que vino a la consulta con síntomas de lodo, de instauración reciente, es decir, dificultad a la deglución. Le hacemos una endoscopía, ya no encontramos solamente una inflamación, mira, si no encontramos estos tumores, miren, un tumor acá, encontramos otro tumor acá, otra tumoración acá, igual acá, le hacemos una endoscopía al paciente y miren, estamos encontrando otro tumor acá que está ulcerado en la parte media y por eso tiene algo de sangrado. Tenemos otro tumor acá. Entonces, no es raro que encontremos estos cuadros en pacientes que han presentado mucho tiempo la sintomatología y obviamente no han recibido tratamiento, se han estado automedicando, ¿no? Es probable que estos tumores conduzcan a una muerte rápida del paciente, por lo que les decía, el diagnóstico tardío, debido a la probabilidad alta de enfermedad avanzada metastásica. ¿Qué quiere decir metastásica? Que el cáncer ya no está solamente en el órgano afectado, sino ha diseminado a otros órganos, ¿no? En el momento del diagnóstico y las dificultades asociadas con el tratamiento. Obviamente, si el cáncer está muy avanzado, vamos a poder hacer muy poco por el paciente. A eso se refiere esto, ¿no? Las tasas de sobrevida no han mejorado demasiado en los pacientes en los últimos 25 años, a pesar de los avances en la tecnología y en la terapéutica en los pacientes. Miren, acá tenemos otra endoscopía. Se hace una endoscopía al paciente y miren lo que se encuentra. Un gran tumor en el esófago, ¿sí? Que puede ser un cáncer de esófago, un adenocarcinoma de esófago. Entonces, estas son las imágenes que encontramos al realizarle una endoscopía al paciente, ¿no? Y hablando un poquito de la epidemiología de este tumor, de este cáncer, para el año 2016, los cálculos de la Sociedad Americana contra el Cáncer para este cáncer en los Estados Unidos son aproximadamente 16.910 nuevos casos de cáncer de esófago, de los cuales 13.460 serán hombres y 3.450 mujeres. Es decir, este cáncer es mucho más frecuente en varones que en mujeres, según algunas estadísticas, en una relación de 3-1, 4-1, o en algunas estadísticas inclusive de 6-1. Entonces, el sexo más afectado la mayor parte de las veces es el sexo masculino, ¿no? Alrededor de 15.690 personas morirán a causa de cáncer de esófago, 12.720 hombres y 2.970 mujeres, según otra estadística. Y esta enfermedad, como les decía, es 3-4 veces o a veces más común entre los hombres que entre las mujeres. Las estadísticas varían, pero lo que sí se sabe es que el sexo más afectado es el sexo masculino. El cáncer de esófago va a representar alrededor del 1% de todos los cánceres diagnosticados en los Estados Unidos, de todos, ¿no? Y es responsable del 2.1% de todas las muertes provocadas por procesos malignos. Va a representar el 5.4% de todos los carcinomas del tracto digestivo y afecta más a varones, como les decía, aquí está lo que les decía hace un momento, con una relación de 6-1, ¿no? A nivel mundial, este cáncer ocupa el sexto lugar de muerte por cáncer. En Sudamérica la tasa de incidencia general es baja, se estima en 7.1 por 100.000 para varones y 2 por 100.000 para mujeres, siendo los países más afectados Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, son considerados los países con mayor riesgo. Ahora uno se pregunta, ¿por qué mayor incidencia de cáncer en estos países? Seguramente por la dieta, como vamos a ver más adelante, ¿no? Ustedes saben, en Argentina, que se consume bastante, en Uruguay, bastante carne procesada, bastantes carnes asadas, parrilladas, ¿no? Eso es lo que es un factor que está dentro de la etiología del cáncer del esófago. Y hablando un poquito de la etiología, el primer factor que vamos a estudiar son factores sociales, ¿no? Es decir, cuando uno tiene grupos sociales, cuando uno acude a reuniones o a varias reuniones, lo que nunca faltan son las bebidas alcohólicas, ¿no? Asociadas seguramente la mayor parte de las veces al consumo de tabaco. El uso de productos del tabaco, incluyendo cigarrillos, pipas, y en otros países como nosotros tenemos el hábito de masticar coca, en otros países tienen el hábito de masticar tabaco, entonces también esto puede predisponer a cáncer de esófago, ¿no? Es un factor de riesgo principal para el cáncer de esófago. Mientras más una persona use tabaco y mientras
lo use por más tiempo, mayor va a ser el riesgo de cáncer. Por otro lado, el consumo de alcohol también aumenta el riesgo de cáncer de esófago. También otro factor, el consumo elevado de alcohol en Estados Unidos, no solamente en Estados Unidos, ustedes saben de que hay algunos países que se caracterizan por el consumo bastante elevado de alcohol en varias formas. Por ejemplo, en Rusia, que consumen bastante por el frío al cual se exponen en el conocido vodka, ¿no? En Inglaterra, el whisky, en Alemania, la cerveza, y en nuestro país por las costumbres que tenemos. Ustedes saben que tenemos una serie de fiestas patronales donde se consume bastante bebida alcohólica y también tabaco. Entonces, consumo elevado de alcohol en Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, y se dice que el riesgo de carcinoma, cáncer de esófago, es 25 veces mayor si el consumo es con graduación alcohólica alta. Eso está claro, ¿no? A mayor concentración del alcohol en las bebidas, a mayor graduación alcohólica, eso condiciona mayor probabilidad del desarrollo de un cáncer, ¿no? Y 10 veces mayor en los consumidores de cerveza. La cerveza, según algunos estudios, si se la consume por tiempos bastante prolongados, es 10 veces mayor el riesgo de producir cáncer de esófago. También el consumo de tabaco asociado, como habíamos comentado, la combinación del hábito de fumar con el consumo de alcohol aumenta mucho más el riesgo de cáncer que uno solo de estos, ¿no? Hablamos del siguiente factor, de los factores dietarios o dietéticos, ¿no? Hay ciertas sustancias en la alimentación que podrían aumentar el riesgo de cáncer de esófago. Por ejemplo, ha habido indicaciones todavía sin comprobar bien que una alimentación que lleve el consumo alto de mucha carne procesada, lo que les decía, consumir mucha carne asada, empasilladas, y mucha carne también procesada, los embutidos, los jamones, ¿no? Podría aumentar la probabilidad de esófago. Esto puede ayudar a explicar la alta tasa de este cáncer en ciertas personas del mundo, por ejemplo, ¿no? También hablando de este cáncer, se cree que la ingestión frecuente de líquidos muy calientes puede aumentar el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Por ejemplo, el cáncer de células escamosas. ¿Dónde se ha visto esto? Por ejemplo, en China, en algunas regiones de China, se observó que las nitrosaminas que se encuentran en los embutidos, en la cerveza, y los hidrocarburos aromáticos policíclicos que se encuentran en la carne preparada en la parrilla, podrían predisponer a cáncer de esófago. También es probable que ciertos carcinógenos extraídos del arbusto Croton flavius se relacionen con cáncer en Curazao, donde las hojas y las raíces de este vegetal se consumen en infusiones o se mastican, ¿no? También se han visto estos casos en Irán y en forma similar a lo que se ve en China, como habíamos comentado. Se asocia con las altas temperaturas a las cuales se consume el té, sumados a los efectos carcinógenos potenciales de los taninos que están presentes en el té y fenoles que se encuentran en esta infusión. Hablamos del tercer factor, hemos hablado de factores sociales, hemos hablado de factores dietéticos. Otro factor que está implicado en el desarrollo de esta neoplasia es la obesidad. Las personas que están con sobrepeso u obesas tienen una probabilidad mayor de padecer adenocarcinoma de esófago. ¿Por qué creen? ¿Cuál será la relación? Porque las personas obesas llegan a tener aumento de la presión intraabdominal. ¿Estamos de acuerdo? Y si el paciente tiene aumento de la presión intraabdominal, puede tener infiltración grasa a nivel del hiato esofágico del diafragma. Y obviamente por ese aumento de la presión intraabdominal, una víscera abdominal que habitualmente es el estómago puede herniarse, ¿sí? A nivel de la cavidad torácica, ¿sí? Y esto, ¿a qué le va a condicionar al paciente, como habíamos hablado en la anterior clase? A enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y una vez que tiene enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿qué va a tener? Puede tener esófago de Barrett. El Barrett puede evolucionar a una displasia de leve, moderado, severo grado y obviamente eso evolucionar a cáncer de esófago. Entonces la obesidad es otro factor que ha sido implicado relacionado con el cáncer de esófago. El cuarto, la exposición a lugares de trabajo donde existen sustancias químicas, es decir, en fábricas, ¿no? La exposición a los gases de sustancias químicas en ciertos lugares de trabajo puede causar un riesgo aumentado de cáncer de esófago. La exposición también a algunos de los solventes que se usan en las tintorerías podría ocasionar también este cáncer. Algunos estudios han encontrado que los trabajadores de las tintorerías podrían tener una mayor tasa de cáncer de esófago, aunque no todos los estudios son demasiado concluyentes, pero sí han sido relacionados.
Otro factor que ha sido estudiado, deficiencias nutricionales que tratan de explicar este cáncer. En estos pacientes con cáncer de esófago se han encontrado deficiencia de oligoelementos, como por ejemplo en China, Sudáfrica, donde se ha encontrado menor concentración en los pacientes que padecen esta patología de molibdeno, que es un mineral, ¿no? Que se encuentra en la almendra, en el nuez, también deficiente cantidad de manganeso en la espinaca, plátano, menor cantidad de hierro en el zapallo, frutos secos, de silicio, trigo, selenio que se encuentra en las verduras, el magnesio que se encuentra en la espinaca, en el plátano. Entonces, todas estas deficiencias nutricionales o nutritivas condicionarían en el transcurso del tiempo en el paciente de que desarrolle un cáncer de esófago. Hablamos de un factor racial. Hoy día el número de casos es similar en personas de ambas razas, es decir, de raza blanca, raza negra y otras. Ha bajado en las personas de raza negra y ha aumentado ligeramente en las personas de raza blanca durante las últimas décadas. Hablando también del factor racial, eh, los mexicanos y los chinos han sido bastante implicados con el cáncer de esófago. ¿Por qué los mexicanos? Porque los mexicanos son muy similares a nosotros, ¿no? Consumen bastante bebida alcohólica, consumen picante, alimento irritante, condimento, ¿no? Y son muy similares a los y también los asiáticos, es decir, los chinos, porque ustedes alguna vez han comido o se han servido de la comida china, se caracteriza por mucho condimento, ¿no? Tienen muchas especias, entonces todo eso condicionó al hecho de que la raza china consume bastante caliente el alimento, puede predisponer o condicionar eventualmente por la irritación crónica del esófago o la inflamación crónica, eventualmente una neoplasia de esófago. Hablamos de otra patología que predispone a cáncer de esófago, la tilosis. ¿Qué es la tilosis? Es una enfermedad hereditaria que se presenta rara vez y que causa un crecimiento excesivo de la cara superior de la piel, de las palmas de las manos y de las plantas de los pies, a lo que se denomina básicamente hiperkeratosis palmar e hiperkeratosis plantar, ¿sí? Por eso las personas con esta afección también desarrollan a nivel esofágico papilomas, es decir, tienen pequeños tumores por virus, ¿no? En el esófago y tienen un riesgo muy alto a nivel de esos papilomas de desarrollar un cáncer de esófago. Entonces, otro factor predisponente, la tilosis, ¿no? Otro factor, como habíamos hablado al principio, la acalasia, es decir, aquel paciente que tiene deficiente relajación del esfínter esofágico inferior, obviamente el alimento está retenido a nivel esofágico y eso condiciona una esofagitis crónica en el paciente y a consecuencia de ese hecho se han descrito casos de cáncer de esófago en estos pacientes, ¿no? Como les decía, el músculo en el extremo inferior del esófago no se relaja adecuadamente, los alimentos y los líquidos que son deglutidos por el paciente tienen dificultades para llegar al estómago y tienden a acumularse en el esófago, ¿no? Y obviamente las células que revisten el esófago se pueden inflamar, irritar al estar expuestas a alimento por un periodo de tiempo muy prolongado de lo normal y en un 5 a 10% de los casos puede ocasionar cáncer de esófago, sobre todo del segmento medio. Las estrecheces esofágicas, lo que decíamos, ¿no? La esofagitis cáustica puede provocar estrecheces esofágicas, cicatrices a nivel del esófago o estenosis, ¿no? Provocada por lejía o cáusticos, ácidos o alcalinos. Pueden evolucionar a cáncer en un 5%, aunque este valor es discutible. Otra patología, la enfermedad de reflujo gastroesofágico, lo que les decía, ¿no? Aquí está la secuencia de hechos que va a tener el paciente en la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Les voy a mostrar, ¿no? Primero va a tener reflujo gastroesofágico, ¿sí? Le va a llevar a metaplasia, es decir, esófago, ¿no? Es decir, un cambio de un epitelio normal a uno patológico. ¿Qué epitelio cambia? El epitelio escamoso normal del esófago a epitelio circular con células caliciformes, ¿se acuerdan? Esa metaplasia va a existir. Esa metaplasia, el Barrett va a evolucionar a displasia de bajo grado, de alto grado, y esto puede condicionar un cáncer de esófago, un adenocarcinoma de esófago. Esa es la secuencia de hechos que va a tener el paciente por todos los factores, además, que hemos hablado en la etiología de enfermedades de flujo gastroesofágico. ¿Se acuerdan? Que hemos hablado bastante de la etiología y de los mecanismos antirreflujo, de todo lo que ocurre en esta patología, ¿no? Otra, el esófago de Barrett. Aquí está lo que les decía, la metaplasia que ocurre a consecuencia de alergia, ¿no? Las células escamosas que recubren normalmente el esófago van a ser reemplazadas por células circulares, ¿sí? Con células caliciformes, ¿no?
por epitelio columnar con células caliciformes y obviamente esto va a predisponer a cáncer de esófago. Otra patología, el síndrome de Plummer-Vinson como etiología. ¿Qué es el síndrome de Plummer-Vinson? Es un síndrome que se caracteriza por la formación de unas membranas en el tercio superior del esófago a consecuencia de deficiencia de vitaminas del complejo B y de hierro. Miren, aquí están las membranas, les voy a mostrar. Aquí están. Miren, aquí tenemos una membrana, ¿sí? Y miren cómo está ocluyendo la luz, ¿sí? Del tubo digestivo, ¿no? Miren, solamente puede progresar una pequeña sonda. Entonces, a nivel de estas membranas, se podrá, estas membranas van a ocasionar una esofagitis crónica en el paciente y eventualmente el desarrollo de un cáncer. Las personas con este síndrome poco común presentan membranas, aquí está, como les decía, en la parte superior, ¿no? Del esófago que causan un área de estrechamiento y pueden causar que los alimentos se atasquen a nivel del esófago. Esto también se conoce como síndrome de Patterson-Kelly en Europa. Se llama Plummer-Vinson en los Estados Unidos y habitualmente Patterson-Kelly en Europa. Es el mismo síndrome, ¿no? Otra afección, infección por el virus del papiloma humano, es decir, hay mucha gente que tiene papilomas en el tubo digestivo, algo similar de lo que ocurre en la tilosis que habíamos comentado, y estos papilomas tienen tendencia a malignizarse, entonces habrá que hacer el tratamiento, el diagnóstico oportuno de estos papilomas y obviamente su resección para evitar que sufran una transformación eventualmente a una neoplasia, ¿no? Y bueno, esta es la etiología básica que tenemos. Ahora hablamos un poquito de la histopatología. El carcinoma espinocelular es el proceso maligno más frecuente en todo el mundo, hablando de los cánceres del esófago, ¿no? Se clasifica en tumores epiteliales y no epiteliales. Y dentro de los tumores malignos de esófago epiteliales tenemos los siguientes. Tenemos el carcinoma espinocelular, el carcinoma de células fusiformes, el carcinosarcoma, el pseudosarcoma, el adenocarcinoma, adenocacantoma, carcinoma adenoescamoso, carcinoma mucoepidermoide, una serie de cánceres. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de cada uno de estos? Por el estudio histopatológico, ¿sí? Que le vamos a hacer a nuestro paciente. Le hacemos un estudio histopatológico y vamos a encontrar a cuál de estos tumores corresponde de acuerdo a su característica y su composición histopatológica, ¿no? Y miren, aquí tenemos otro ejemplo. Miren, le hacemos una endoscopía al paciente y miren, tumor, otro tumor, ¿no? Entonces podemos encontrar podemos hacer una endoscopía y tener estas sorpresas, ¿no? Podemos encontrar estos tumores en el esófago. Y los tumores malignos de esófago no epiteliales, los anteriores que habíamos hablado son los epiteliales, y los no epiteliales son el leiomiosarcoma, el melanoma maligno, el rhabdomiosarcoma, el mioblastoma y el linfoma maligno, ¿no? También podemos encontrar el carcinoma de células escamosas. Este está cubierto normalmente por células escamosas, de ahí la denominación de carcinoma de células escamosas. Al cáncer que se origina en estas células se llama, se lo denomina así, es decir, carcinoma de células escamosas. El adenocarcinoma, los cánceres que se originan de células glandulares, se llaman adenocarcinoma, denominación de adeno, ¿no? Este tipo de célula no es normalmente parte del revestimiento interno del esófago. Y hablamos de cánceres poco comunes. Otros tipos de cáncer también pueden comenzar en el esófago, incluyendo linfomas, melanomas y sarcomas. Sin embargo, estos cánceres se presentan en pocas ocasiones, por eso decimos que son poco comunes. Ahora hablamos un poquito de la localización de los cánceres de colon o de esófago, perdón. ¿Dónde los encontramos habitualmente los cánceres de esófago? La mitad de los cánceres se localizan en el tercio medio. 30% se van a localizar en el tercio inferior y el resto se localizan en el tercio superior. Es decir, es muy raro encontrar un cáncer de esófago de la parte superior. Más frecuente es el cáncer del tercio medio, ¿sí? Hablando un poquito del sexo, ya lo hemos comentado. ¿Qué sexo es el más afectado? Hemos dicho, obviamente los varones, con una relación de 3-1, 4-1, 6-1 inclusive. Pero tomar en cuenta que el cáncer de la región retrocricoidea es más frecuente a nivel de las mujeres, ¿no?
Hablando un poquito de la edad, hemos dicho que es más frecuente en mujeres, ¿no? Son más frecuentes en personas mayores, excepto el sarcoma que se ve en niños. Esto de la edad también es discutible. Les cuento que el año pasado fui a un banco, sí, a hacer una transacción, y la cajera del banco me dice, disculpe, ¿usted es médico? Me dice, sí. ¿Usted es cirujano? Sí, le digo. Le pido un favor, tengo un familiar, mi hermana, tiene un problema de cáncer en el esófago. No sé si la puede ver para ver qué más podía hacer por mi hermana. Entonces me dio la dirección, fui a su casa, 25 años, tenía un adenocarcinoma de esófago bien diferenciado e invasor, es decir, tenía un gran tumor en el tercio medio del esófago que estaba invadiendo casi la totalidad de la circunferencia del esófago. Entonces, como ven, aquí se cumple el dicho que tenemos en medicina, ¿no? En medicina nada es absoluto, todo es relativo. Entonces se puede presentar también eventualmente en personas jóvenes, obviamente es mucho más raro, ¿no? Hablando de los hábitos, más en alcohólicos, fumadores, obviamente malos hábitos alimentarios, alimentos muy condimentados, todo lo que es irritante, todo lo que habíamos hablado en la etiología, ¿no? Hablando un poquito de la raza, para algunos, como habíamos comentado, no tiene demasiada influencia, pero según otros estudios más en mexicanos, como habíamos comentado, por las costumbres que tienen, por los hábitos, mucho ají, mucho picante y mucha bebida alcohólica asociada a tabaco, y también los chinos que comen arroz caliente y comida muy condimentada, ¿no? Hablando de trauma, ¿sí? Hay personas que comen alimento muy caliente, muy condimentado, que obviamente esto va a provocar también un trauma a nivel del esófago, a nivel de la mucosa del esófago en forma permanente y continua, si este hábito lo tiene el paciente permanentemente, ¿no? Va a provocar quemaduras inclusive a nivel del esófago, ya sea por el alimento solamente o eventualmente más frecuente por cáustico, ¿no? Y las inflamaciones o estrecheces que podemos tener nosotros a nivel del esófago, ¿no? Por esofagitis crónica o estenosis inflamatoria o acalasia, ¿no? Pueden predisponer eventualmente a un cáncer de esófago, ¿no? Los papilomas y los pólipos adenomatosos pueden degenerar también y darnos lesiones malignas. Entonces, toda tumoración, toda alteración a nivel del epitelio esofágico debe ser diagnosticada a tiempo y obviamente en toda tumoración debería tomarse biopsia para estudio histopatológico y determinar qué característica tiene y si es o no una neoplasia, ¿no? Un cáncer de laringe puede invadir esófago y darnos cáncer a este nivel. Un cáncer de estómago puede invadir tercio inferior de esófago. ¿Esto a qué se refiere? En que es muy importante determinar si los tumores que vamos a encontrar a nivel del esófago son primarios del esófago, es decir, se han originado a nivel del esófago o son metástasis de otros órganos vecinos a este, ¿no? Eso habrá que tomarlo en cuenta. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, la presentación clínica. ¿Qué clínica va a tener el paciente? ¿Cómo viene el paciente? ¿Qué nos refiere cuando acude a la consulta? ¿Sí? Disfagia, es decir, dificultad a la deglución. Se ve en el 85% de los casos, ¿no? El síntoma más común de cáncer de esófago es dificultad al deglutir los alimentos, con la sensación de que los alimentos no pueden progresar, se atascan o se trancan, para que me entiendan en términos sencillos, en el trayecto, ¿no? O en el pecho. O inclusive el paciente puede referir una sensación de atragantamiento con los alimentos. Estos cánceres producen estrecheces en el esófago, lo que va a provocar este síntoma, ¿no? Lo que les decía, hay muchos tumores que crecen en forma exofítica o en toda la circunferencia o gran parte de la circunferencia del esófago, lo que va a provocar obviamente este síntoma. Imagínense tener un gran tumor en un conducto por donde tiene que progresar el alimento. Obviamente esto, el tumor va a impedir, va a alterar de que el alimento tenga un tránsito normal y esto va a provocar la disfagia primero va a ir progresando para alimentos y obviamente va a ser progresiva, ¿no? Otro dato que nos va a llamar la atención en el paciente, pérdida de peso. El paciente nos dice, obviamente por la disfagia que tiene, ya no quiere alimentarse el paciente, ¿no? Entonces tiene pérdida de peso en el 61% de los casos. Alrededor de la mitad de las personas con cáncer de esófago presenta una pérdida de peso que no es intencional, ¿no?
obviamente por la molestia, por el dolor que tiene, no quiere alimentarse el paciente. Esto ocurre debido a que los problemas al deglutir alimente normalmente, ¿no? Para mantener su peso. Otros factores incluyen una disminución del apetito que provoca el tumor y un aumento en el metabolismo debido al cáncer, es decir, este paciente, y obviamente deja de tener apetito, ¿no? Otro dato que vamos a encontrar en el paciente que nos va a llamar seguramente la atención es dolor torácico, es decir, el paciente indica de que ingiere algún alimento y primero tiene disfagia, la dificultad a la deglución y posteriormente el dolor torácico también, ¿no? Que según los estudios se presenta en el 26% de los casos. Algunas personas lo describen como una sensación de presión o ardor en el pecho. Estos síntomas son causados con más frecuencia por problemas distintos al cáncer, como por ejemplo por grados variables de esofagitis también, y por lo tanto rara vez son vistos como un signo de que una persona tenga cáncer, pero no, son datos que los tenemos que evaluar. Otros síntomas que va a tener el paciente son, por ejemplo, ronquera. Ahora uno se pregunta, ¿por qué ronquera en el paciente? ¿Por qué podría tener ronquera o disfonía? Porque un cáncer de esófago metastásico puede invadir la región cervical y comprimir el nervio laríngeo inferior o recurrente, ¿sí? Y obviamente el paciente va a llegar a tener ronquera o disfonía. También puede referir tos crónica, ¿sí? Puede tener neumonía. ¿Por qué tos crónica y neumonía? Porque como el alimento no puede progresar del esófago hacia el estómago, este paciente puede regurgitar el alimento o devolver el alimento y obviamente parte de ese alimento puede ir a la vía aérea, ¿sí? Y obviamente va a tener datos de tos crónica o neumonía, ¿no? Vómito puede tener el 23% de los casos, puede tener hipo, puede tener dolor óseo en el paciente. ¿Por qué? Pues uno se pregunta, ¿por qué dolor óseo? Está demostrado que los sitios más frecuentes de metástasis de este cáncer de esófago son el pulmón, el hígado, el hueso, el peritoneo y las glándulas suprarrenales. Entonces, podrá tener dolor en los huesos, puede tener sangrado en el esófago si es que presenta una tumoración ulcerada a ese nivel, que obviamente nos va a dar datos de hemorragia digestiva alta, puede tener sangrado, puede tener regurgitación en el 23% y disfonía, como habíamos comentado. Y frente a todo lo que hemos comentado, frente a todos los datos que hemos recopilado del paciente, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta patología? Entonces, en primer lugar, obviamente habrá que recabar los antecedentes y hacer una buena historia clínica, ¿no? Por lo general, los cánceres de esófago son encontrados cuando una persona presenta signos o síntomas de disfagia, como les decía. Si se sospecha cáncer de esófago, será necesario, obviamente, realizar estudios y pruebas para confirmar el diagnóstico. Si descubrimos que eventualmente se trata de un cáncer, de un tumor, se tendrán que realizar pruebas adicionales para ayudar a determinar la extensión, la etapa o el estadio en el cual se encuentra el cáncer en el paciente y obviamente esto nos va a permitir formular un pronóstico en el mismo, ¿no? Obviamente, como les decía, realizar una anamnesis y examen físico minucioso, que es muy importante. En primer lugar, vamos a recabar todo antecedentes del paciente y la clínica que nos va a referir, típica, la pérdida de peso, el dolor abdominal o dolor óseo indican probable diseminación metastásica del tumor, los síntomas respiratorios nos orientan a la formación de una fístula, eventualmente esófago respiratoria, que el paciente está regurgitando el metastásico de un tumor de esófago, presencia de linfadentías supraclaviculares o cervicales que nos hagan pensar de que el cuadro está metastásico, aumento de tamaño del hígado o nodularidad del mismo por metástasis a este órgano, ¿no? Y obviamente frente a todo esto, ¿qué le vamos a pedir al paciente? Seguramente un laboratorio de rutina. ¿Cómo está formado el laboratorio de rutina? Hemograma completo, glucemia, urea, creatinina, grupo sanguíneo y factor RH, ¿sí? Y coagulograma. Y en este paciente, si por ejemplo sospechamos en una metástasis hepática, ¿qué le tendremos que pedir también? Obviamente un hepatograma, una prueba de función hepática, ¿no? Para valorar sobre todo la fosfatasa alcalina, para analizar diseminación a hígado o hueso. En adenocarcinoma esofágico se puede solicitar también antígeno carcino embrionario, ayuda para valorar respuesta al tratamiento y recurrencia de un tumor. Entonces habrá que ver todo eso.
Otro estudio que le podemos pedir al paciente, ¿sí? Es una radiografía de esófago, solamente una radiografía de esófago. ¿Qué podemos ver en una radiografía de esófago en una eventual neoplasia? Podemos ver alteraciones esofágicas, presencia de niveles hidroaéreos. ¿Por qué niveles? Porque el paciente por el tumor puede tener detención del alimento que ha ingerido y obviamente cuando ingerimos el alimento no deglutimos también aire. Entonces puede haber niveles hidroaéreos en la región prevertebral que indica obstrucción esofágica, presencia de masas tisulares blandas o linfadenopatías mediastínicas, con desviación de la sombra de aire traqueal, indica eventualmente un estadio avanzado del tumor o del tumor, ¿no? Entonces, otro estudio que le podemos pedir, además de la radiografía simple, es una esofagografía con bario, es decir, un estudio ya pero contrastado, ¿no? Para ver bien, para valorar adecuadamente el esófago. Es decir, este estudio ya no es una radiografía normal, sino se la realiza previa ingestión por el paciente de bario, que es un contraste, ¿no? En esta prueba el paciente traga un líquido espeso y blanquecino llamado bario que cubre las paredes del esófago, nos informa muchos datos de un eventual cáncer de esófago sobre la localización del tumor primario, su extensión longitudinal, identifica masas exofíticas, permite estimar el grado de obstrucción asociada al tumor, es decir, el grado de infiltración del tumor en la pared del esófago. Entonces nos puede ayudar bastante a hacer el diagnóstico de un cáncer de esófago. Esofagografía con bario, ¿no? Otro estudio que le podemos hacer al paciente, esofagoscopía, es decir, no olviden que el término escopía quiere decir mirar por dentro. Si hablamos de esofagoscopía, ¿qué será? Mirar por dentro el esófago, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el paciente. Entonces, cuando le hagamos una endoscopía del esófago, ¿qué vamos a poder ver? Tumores friables, exofíticos, masas ulceradas, con bordes sobreelevados, irregulares, pérdida de la motilidad del esófago, secundaria a la infiltración por el tumor, medición de la distancia entre los tumores esofágicos para decidir conducta. Y la gran ventaja de la esofagoscopía es que permite realizar biopsias de todas las zonas sospechosas de neoplasia, ¿no? Con una cucharilla, dilatación endoscópica también se puede realizar para luego toma de biopsia, ¿no? Y miren, acá tenemos igual imágenes endoscópicas, donde se puede ver varios tumores. Aquí vemos un gran tumor del esófago. Aquí vemos otro tumor, habrá que tomar biopsias de las zonas sospechosas. Acá tenemos otro tumor, entonces habrá que tomar biopsia de todas las zonas sospechosas de una eventual neoplasia, ¿no? Y otro estudio que le podemos hacer al paciente se denomina ecografía endoscópica. Como su nombre indica, es una combinación de la ultrasonografía. Ustedes saben que el fundamento de la ecografía es la ultrasonografía y la endoscopía, a lo que se denomina ecografía endoscópica. Una sonda que emite ondas sonoras se encuentra en el extremo de un endoscopio, la cual se pasa por la orofaringe, la garganta, hasta llegar al esófago. Esto permite que la sonda llegue muy cerca al tumor en el esófago o cerca del mismo. Este estudio es muy útil para determinar el tamaño de un cáncer de esófago y también cuántas nos puede determinar hasta dónde ha sido infiltrada la pared del esófago, cuántas capas del esófago están infiltradas por el cáncer o por el tumor, es decir, el tamaño de un cáncer de esófago y cuán lejos ha crecido hacia áreas cercanas. También puede ayudar a mostrar si los ganglios linfáticos adyacentes podrían estar afectados. Entonces, es muy buen estudio para esta patología, la ecografía endoscópica, en manos expertas, ¿no? Evalúa también la anatomía de la pared del esófago y los ganglios linfáticos circundantes, y obviamente va a ver todas las capas del esófago, ¿no? También en este paciente, además de la ecoendoscopía, es muy importante realizarle broncoscopía, es decir, una endoscopía de los bronquios. Uno dice, ¿pero por qué? Es obligatorio en pacientes con cáncer de esófago que afecta regiones cercanas a la tráquea o un bronquio para descartar diseminación de un cáncer de esófago a estas zonas. Entonces, este estudio se puede realizar para un cáncer que se encuentra en la parte superior del esófago con el fin de ver si se ha propagado a la tráquea o a los conductos que conducen desde la tráquea hasta los pulmones, que son los bronquios. Entonces, muy importante, ¿no? ¿Qué equipo se utiliza para la broncoscopía? Un tubo de fibra óptica flexible, como podemos ver en las imágenes,
y que tiene una fuente de luz, el broncoscopio, se hace llegar a través de la boca o la nariz hasta la tráquea y los bronquios. Primero se va a rociar, obviamente, la orofaringe del paciente con un anestésico local que va a adormecer la zona para que no sea un estudio demasiado incómodo para el paciente, ¿no? Entonces, siempre debe realizarse una broncoscopía. Otro estudio, la tomografía computada, es decir, la TAC, ¿no? Es la modalidad radiológica estándar para la evaluación del carcinoma esofágico. Evalúa la pared esofágica, las estructuras periesofágicas, informa sobre tamaño de los ganglios, evalúa el hígado, los pulmones, las glándulas suprarrenales, sitios frecuentes de metástasis, ¿no? Para ver metástasis, la evaluación del tumor primario, estima el espesor de la pared del esófago y longitud del tumor. Entonces, como verán, nos brinda bastantes datos para hacer una adecuada valoración de la neoplasia que está presentando el paciente. También puede informar datos sobre invasión mediastínica por el tumor, ¿no? Entonces, obviamente nos ayuda también con fin pronóstico, ¿no? También podemos hacerle al paciente la resonancia magnética, ¿no? Entonces, las imágenes por resonancia son muy útiles para evaluar el esófago también. También se utilizan para cerebro, para médula, ¿no? Pero en este caso nos ayuda bastante. Sobre todo valora estructuras del mediastino, aporta pocos datos para la estadificación. Otro estudio que podemos hacerle al paciente es la TAC con emisión de positrones, a lo que actualmente se llama PET scan, ¿no? Para la tomografía por emisión de positrones, se inyecta una forma de azúcar radioactiva en la sangre y la cantidad de radioactividad que se emplea es muy poca y el cuerpo la eliminará más o menos al día siguiente. Las células cancerosas crecen aceleradamente en el cuerpo, por lo que absorben grandes cantidades del azúcar radioactivo y nos va a permitir ver este estudio hasta dónde está ocurriendo la diseminación de un tumor de esófago, por ejemplo, ¿no? Aquí están las imágenes del PET scan, ¿sí? Estas son las imágenes que se encuentran del PET scan. Es una técnica para investigación promisoria de estadificación de pacientes con cáncer de esófago. Facilita la selección de paciente, del candidato para la cirugía mediante detección de metástasis alejadas con una tasa del 90%, vistas en un 20% de los pacientes. Otro estudio que se le puede realizar al paciente es centrografía, sobre todo para detección de metástasis en los pacientes, ¿no? Los órganos más afectados son los pulmones, hígado, glándula suprarrenal y hueso, como habíamos hablado. Otros estudios que han sido descritos que se los podría utilizar son la mediastinoscopía, es decir, valorar adecuadamente el mediastino para estadificar cáncer de segmento superior y medio del esófago torácico y evaluar el estado de los ganglios linfáticos mediastínicos. Y nunca olvidar la biopsia por punción percutánea, que también se puede realizar, es decir, se identifica la tumoración o los tumores que el paciente presenta y se puede hacer una biopsia por punción percutánea con guía tomográfica o ecográfica eventualmente, ¿no? De las probables metástasis. También está descrito en esta patología que se puede realizar estadificación por cirugía mínimamente invasiva, es decir, se utiliza la ecografía laparoscópica para estadificación del carcinoma de esófago y unión gastroesofágica, ¿no? Recientemente se ha agregado la toracoscopía, ¿no? El objetivo es ver metástasis, el grado de avance del tumor en el esófago, que obviamente pueden contraindicar una resección del tumor, indicar solamente quimioterapia adyuvante, ¿no? Y nunca olvidar de que ante la presencia de lesiones sospechosas, lo que nunca hay que dejar de hacer es una biopsia con aguja guiada por tomografía computada, por ejemplo, ¿no? Se podrá realizar una tomografía computada que puede ser usada también para guiar con precisión la aguja de una biopsia hacia el área donde se sospecha la propagación de un cáncer. Entonces, esto también es un dato que nos puede ayudar bastante, ¿no? ¿Y qué sistemas de estadificación tenemos para valorar el cáncer de esófago? Tenemos el sistema TNM, que quiere decir tumor, nódulo, metástasis, ¿no? Para la estadificación del cáncer de esófago. Se lo divide en 4 segmentos. Esófago cervical comienza con el borde inferior del cartílago cricoides y finaliza en el vértice del tórax a una distancia de 18 centímetros de los incisivos superiores. Tenemos el esófago torácico superior, se extiende desde el vértice del tórax hasta el nivel de la carina. Tenemos el esófago torácico medio, compuesto por la mitad proximal del segmento de esófago, que se extiende desde la carina hasta la unión gastroesofágica. Y el inferior comienza a una distancia de 32 centímetros de los incisivos superiores y llega a la unión gastroesofágica. El sistema más comúnmente que se utiliza para clasificar el cáncer de esófago, como habíamos dicho, es el TNM, ¿no? Y vamos a hablar un poco de las categorías. Tenemos la categoría T,
Esto describe cuán profundo el cáncer ha crecido hacia el interior de la pared del esófago y hacia las estructuras cercanas. El tumor primario se clasifica de acuerdo a la profundidad de invasión y se designa con la letra T. Por ejemplo, ¿qué quiere decir TX? ¿No? No se puede evaluar el tumor primario, representa un tumor asociado desde el punto de vista citológico con la presencia de células cancerosas en la muestra por cepillado o lavado en ausencia, pero de tumor. T0, no existe evidencia de tumor primario. TIS, el cáncer se encuentra solamente en el epitelio, no ha comenzado a crecer hacia las capas más profundas. El T1, tumor que permanece en la submucosa y permanece confinado a ella. Este se divide en T1A, T1B. El cáncer, el T1A, el cáncer está creciendo hacia la lámina propia o a la muscularis mucosae. El T1B, el cáncer ha crecido a través de otras capas y hacia la submucosa. Entonces, como verán, hay que ir evaluando con todos los estudios que le vamos a ir realizando al paciente, ¿no? Esta valoración la hace básicamente el oncólogo, ¿sí? Y con gran ayuda del patólogo, ¿no? Del especialista en patología. En T2, el cáncer está creciendo hacia la capa muscular gruesa, tumor confinado en la muscular mucosa. Así. Esto más es desde el punto de vista anatomopatológico, ¿no? Hablamos de la categoría N, el estado de los ganglios regionales linfáticos, se denomina o se designa con la letra N. NX, presencia y ausencia de compromiso ganglionar linfático por el tumor, pero el tumor no puede evaluarse con precisión. N0, el cáncer no se ha propagado a los ganglios linfáticos cercanos, ausencia de metástasis demostrables en los ganglios linfáticos regionales. N1, el cáncer se ha propagado a uno o dos ganglios linfáticos cercanos y ya existe metástasis en los ganglios regionales. N2, el cáncer se ha propagado a 3 o 6 ganglios linfáticos cercanos y N3, el cáncer se ha propagado a mucho más, a 7 o más ganglios linfáticos cercanos. Y hablamos de M, ¿sí? ¿Qué quiere decir M? La presencia o ausencia de metástasis alejadas, se designa con la letra M, ¿no? Vamos a hablar de estas tres. MX, imposible evaluar en forma correcta la presencia de metástasis alejadas. M0, el cáncer no se ha propagado a otros órganos o ganglios linfáticos distantes y hay ausencia de metástasis alejadas. M1, el cáncer se propagó a ganglios linfáticos distantes y o a otros órganos. Entonces, se debe hacer toda esta valoración, ¿no? Y frente a un cáncer de esófago, podemos tener también otras complicaciones. ¿Cuáles son algunas complicaciones que puede presentar este tumor? Obstrucción completa. ¿Se acuerdan que hemos comentado el hecho de que este cáncer puede crecer en toda la circunferencia de la pared del diámetro del esófago? Entonces puede provocar una obstrucción completa, ¿sí? Otra, esofagitis por retención alimentaria. El tumor no permite el paso del alimento que el paciente ha ingerido y eso va a provocar esofagitis por retención alimentaria, se va a traducir por dolor que aumenta por hiperextensión del tronco, que se llama el signo de Boro. Puede tener fiebre, leucocitosis, que puede producir a una mediastinitis cuando se perfora el esófago, ¿no? También puede haber broncoaspiración, neumonía, broncoaspiración y neumonía, por lo que hemos comentado, por la aspiración del alimento retenido hacia la vía aérea, ¿no? Puede haber grados variables de desnutrición, hemorragia, fístula, puede haber mediastinitis, resultado de un tumor que se ulcera o infecta o por perforación, como habíamos hablado. Puede haber una peritonitis por instrumentos endoscópicos que dan lugar a perforación, absceso esofrénico y peritonitis generalizada. Las adenopatías que presenta el paciente pueden producir compresión de los nervios recurrentes. ¿Y qué va a tener el paciente como complicación? Hemos dicho disfonía o ronquera, ¿se acuerdan? Otra complicación, complicaciones de la laringe y tráquea, más frecuente en cáncer de esófago cervical, más en mujeres. La faringe puede afectarse por contigüidad. El paciente puede tener fístulas vecinas, como una fístula tráqueo-esofágica también. Otra complicación cardiovascular, obstrucción de la vena cava superior por metástasis o también por el tumor, ¿sí? Hemorragia fatal por ruptura de la aorta, por maniobras instrumentales, que es raro, pero sí está descrito. Complicaciones del diafragma, ¿no? Complicaciones del sistema nervioso central o periférico, lesiones meningias, complicaciones por dilatación, en el afán de dilatar el esófago ante la presencia del tumor, se puede lesionar el esófago y por ejemplo, perforarse. Puede haber perforaciones por úlcera previa a nivel del esófago, erosiones de la aorta y otras más, ¿no? Y bueno, estas son las complicaciones que puede presentar el paciente y el tratamiento. El tratamiento obviamente va a ser quirúrgico, ¿no? O sea, es la clave para resolver este tipo de cuadros. Se puede hacer un tratamiento paliativo, ¿no? Pero
una de las claves para el manejo de esta patología será seguramente el tratamiento quirúrgico. Se podrá hacer cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia dirigida y tratamiento endoscópico en los cuales solamente está indicado el tratamiento endoscópico en aquellos casos en los cuales el paciente tiene un tumor in situ que no ha dado metástasis, es decir, se puede hacer resección, por ejemplo, de los pólipos, de los papilomas que se encuentran a nivel esofágico, ¿no? De cualquier tumoración preneoplástica que sea diagnosticada a tiempo y obviamente condicione en el futuro un cáncer, ¿no? Cuando no se puede extirpar todo el cáncer, también se puede usar algunos de estos tratamientos, pero solamente será tratamiento paliativo, ¿no? El tratamiento paliativo tiene el objetivo de aliviar los síntomas en el paciente, tal como el dolor y la disfagia. Sin embargo, no se espera que esto cure el cáncer, obviamente, ¿no? Y aquí está lo que les decía, tratamiento quirúrgico, en esta patología, la resección quirúrgica, es decir, el tratamiento quirúrgico, es la piedra fundamental del tratamiento curativo del cáncer de esófago. Lamentablemente no está indicado en todos los casos, dependerá si el paciente solamente tiene el cáncer en el esófago. En esos casos podremos hacer un tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero si el cáncer está diseminado, entonces hagamos lo que hagamos, el pronóstico del paciente será muy complicado, ¿no? Y hablando del tratamiento quirúrgico, no sé si se acuerdan ustedes, hace 5 años, todavía en el anterior gobierno, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos era un señor Villegas, él era potosino, si no me equivoco, de Cotagaita, ¿sí? Y él de un día para otro desapareció, o sea, obviamente tenía todos los días lo entrevistaban y desapareció y todos dijeron, ¿dónde está? Y al final salió un comunicado en el cual indicaban de que él estaba mal de salud y se fue a Chile a hacer un tratamiento. En Chile el señor Villegas empezó a tener de un día para otro, eso es lo que comentaron los periodistas, empezó a tener disfagia, es decir, dificultad a la deglución y ya en Chile le diagnosticaron un cáncer de esófago metastásico. Entonces, intentaron hacerle una cirugía, una resección del esófago con anastomosis, una transposición de órgano que se puede hacer. Lamentablemente se complicó y hubo una dehiscencia de la anastomosis que intentaron hacerle y el paciente se murió por septicemia. Entonces, como verán, a pesar de que existen alternativas de tratamiento para esta patología, todavía existen alto índice de complicaciones y muchas cosas que todavía no están totalmente determinadas para el tratamiento de esta patología. Entonces, la resección quirúrgica, esto se los comento a manera de comentario, ¿no? La resección quirúrgica es la piedra fundamental del tratamiento curativo del cáncer del esófago y cardias, la esofagectomía, es decir, la resección del esófago para tratamiento de carcinoma esofágico se convirtió en un verdadero desafío para los cirujanos. ¿Por qué decimos que es un desafío? Porque ustedes comprenderán el hecho de que el esófago está dentro del tórax, ¿no? La mayor parte. Entonces, hay que movilizar varios órganos, tener cuidado con el nervio vago para no lesionarlo. Hay muchos vasos en esa zona, entonces el oncólogo, el médico que va a tratar a este paciente, requiere un gran conocimiento del tratamiento que va a realizar a cada paciente en particular, ¿no? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Para algunos cánceres en etapas más tempranas se puede emplear cirugía para tratar de remover el cáncer y algo del tejido normal circundante. En algunos casos se puede combinar con otros tratamientos como quimioterapia, radioterapia o ambas. ¿De qué va a depender en realidad el tratamiento del paciente? Si el cáncer está solamente en el esófago o ha habido metástasis. Como les decía hace un momento, si ha habido metástasis, muchas veces hagamos lo que hagamos, no vamos a poder ayudar correctamente al paciente, ya es una etapa terminal, ¿sí? Porque el cáncer ya está en otros órganos y no vamos a poder ayudarle correctamente, ¿no? Y lo que les decía, se puede hacer esofagectomía en el paciente, resección de un segmento del esófago, ¿no? Así se denomina la cirugía de extirpar un segmento de esófago, ¿no? A menudo también se extirpa una pequeña parte del estómago cuando se ve en el intraoperatorio que el cáncer se estaba extendiendo a esta zona. La parte superior del esófago es luego conectada a la parte del estómago remanente, es decir, una vez que se reseca la porción afectada por el tumor, hay que hacer una derivación digestiva, ¿no? Hay que anastomosar con otra parte del tubo digestivo para que la continuidad del aparato digestivo
siga, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces se levanta parte del estómago hacia el pecho o al cuello para que sirva como nuevo esófago, ¿no? La cantidad de esófago que se extirpa depende de la etapa y la localización del tumor. Y hay que hacer una selección de pacientes. La resección se encuentra indicada con fines curativos en tumores en estadio 1 o 2A y es controvertido en estadios 2B y 3, tomando en cuenta la estadificación, ¿no? Pacientes con sangrado significativo, disfagia, resección paliativa solamente. Pacientes hipoproteinémicos deben ser compensados, tratados previamente a la cirugía para evitar complicaciones perioperatorias, como por ejemplo es la dehiscencia de la anastomosis que vamos a hacer. La edad no es contraindicación para la resección quirúrgica, tampoco la presencia de enfermedades asociadas, solamente hay que compensar al paciente, mejorar su estado general. El manejo perioperatorio es muy importante. Inmediatamente después de ser operado, el paciente debe ser trasladado a un centro de terapia intensiva para ser controlado y monitorizado, ¿no? La selección adecuada de los pacientes es importante, la optimización del estado cardiovascular también, corrección de la depresión de volumen intravascular, es muy importante, es decir, mejorar todas las condiciones del paciente para que ingrese en forma adecuada al quirófano, ¿no? Si el plan quirúrgico, por ejemplo, es realizar una transposición de órganos, se llama, así se llama la cirugía, para reemplazar el esófago afectado por el tumor con pedículo vascularizado, hay que preparar el colon antes de la operación, a pesar de que se utilice el estómago para la reconstrucción, pero siempre hay que tomar en cuenta esto. Corrección de la enfermedad vascular obstructiva periférica, entonces hay que ver todos los parámetros toda una serie de otras patologías que pueda presentar el paciente para tratarlas previamente y evitar complicaciones postoperatorias. Entonces, como les decía, el manejo intraoperatorio es muy importante, cuidadoso, evitar que no sangre demasiado el paciente. Hay que hacer una canalización de la arteria radial en el paciente para toma de la presión y obtención de muestras de sangre para gasometría. En pacientes con toracotomía, inserción de tubo traqueal de doble luz va a permitir colapsar el pulmón homolateral y va a permitir de que el cirujano oncólogo trabaje de mejor manera, ¿no? Y lo que les decía, el paciente debe ser manejado en UTI después de la cirugía por 24 horas, ¿no? Hay que hacerle un adecuado control y apoyo respiratorio, quimioterapia respiratoria en el postoperatorio, colocación de catéter de alimentación parenteral. Imagínense, este paciente va a tener en el postoperatorio, se va a resecar el tumor y se va a hacer una anastomosis. Entonces, este paciente no se va a alimentar por varios días, entonces hay que colocarle un catéter de alimentación parenteral, ¿no? Intraoperatorio habitualmente o preoperatorio también. En caso de que por algún motivo no se puede hacer esto, se podrá hacer también en el paciente una gastrostomía o yeyunostomía de alimentación. ¿En qué consiste esto? Colocar una sonda en el yeyuno o en el estómago para alimentarlo directamente por esa sonda. Es decir, el paciente no se va a alimentar por boca hasta que cicatrice esa zona que ha sido operada, ¿no es cierto? Entonces, habrá que ver si se va a utilizar un catéter de alimentación parenteral intraoperatorio o una gastrostomía o yeyunostomía de alimentación. La movilización temprana es importante, ¿sí? Antibióticos de amplio espectro, obviamente, para evitar cualquier infección. El tratamiento quirúrgico es la esofagectomía, como les decía, y la reconstrucción que vamos a realizar para reemplazar el esófago será con un segmento gástrico, también con colon, con pedículo vascularizado. Se puede utilizar también el intestino delgado y habitualmente el yeyuno, ¿no? Y las complicaciones que podemos tener, lo que les decía, a pesar de todos los adelantos, la tasa de mortalidad operatoria definida como la muerte hospitalaria en los 30 días posteriores a la cirugía sigue siendo todavía considerable, 0 a 20%, depende del estadio del tumor, al operar al paciente, magnitud de la resección y experiencia del cirujano. La muerte se debe habitualmente a insuficiencia pulmonar secundaria, a neumonía o distrés respiratorio y también a una dehiscencia de la anastomosis, es decir, a filtración anastomótica. Otra implicación es la fístula traqueoesofágica maligna. Otros tratamientos que se pueden intentar para disminuir el tamaño del tumor, la láser terapia para tumores obstructivos de esófago y de la unión, también la intubación del esófago para el manejo de un carcinoma esofágico inoperable. Y nunca olvidar las ventajas y el beneficio que nos da la radioterapia y la quimioterapia coadyuvante. Se usan medicamentos como la bleomicina, el metotrexato, el 5-fluoracilo, la doxirubicina, el cisplatino, la mindecina, la mitomicina y el ectopocido, ¿no? Son una serie de medicamentos que manejan los oncólogos.
Y bueno, este es el temita que quería presentarles de cáncer de esófago. Es una patología, como les he comentado, que era rara, pero ahora se está viendo más frecuencia en la presentación de estos casos. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Estamos predispuestos a ayudarles y responder sus dudas. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Dime. ¿Sí? ¿Sí? Sí, porque obviamente afectan el tercio inferior del esófago. Están dentro de la clasificación y hay un gran problema en esos tumores, los tumores de la unión o gastroesofágicos, porque en la mayor parte de los pacientes no solamente hay que resecar la porción de esófago comprometido, sino también el píloro, o sea, hay que hacer cirugías a nivel del píloro y lamentablemente el paciente en el paciente se llega a resecar obviamente el esfínter esofágico inferior y el píloro. Entonces, ¿qué complicación va a tener en el postoperatorio? ¿Qué complicación es frecuente? Obviamente, este paciente al perder el esfínter eh, que controla que no tengamos reflujo, este paciente va a estar predispuesto al reflujo, ¿no? Esa es una complicación habitual que se ve. Entonces, los tumores de la unión están comprometidos, están dentro de la clasificación. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Freddy, te vuelvo a llamar dentro de un cachito, estoy pasando clases. ¿Alguna pregunta, muchachos? Lo importante, muchachos, de esta patología, como hemos visto, es rara, pero bastante interesante, es que siempre se acuerdan la etiología, ¿no? La etiología más frecuente. Como les he comentado al principio, hay varias patologías que hemos avanzado y condicionan cáncer de esófago, dentro de las cuales las más frecuentes tomar en cuenta siempre los factores dietarios o dietéticos, los factores sociales, ¿no? ¿Han visto? La exposición a sustancias, a tinturas en las personas que trabajan en fábricas. Es decir, la clave es hacer una buena historia clínica para pensar en esta patología, ¿no? Pensar en el Barrett, pensar en el ERGE, pensar en acalasia, pensar en el síndrome de Plummer-Vinson o Patterson-Kelly, pensar en tilosis, toda la etiología que hemos comentado, ¿no han visto? Y no olvidar que esta patología, la clínica típica que va a dar en el mayor porcentaje de los casos es la disfagia, es decir, dificultad a la deglución, dolor torácico, puede haber odinofagia y nunca olvidar preguntar si el paciente está perdiendo peso. Seguramente sí, porque el paciente tiene una masa exofítica en el esófago que le impide el paso del alimento que está ingiriendo y obviamente le molesta bastante, ¿no? Entonces, como verán, muchachos, es una patología bastante interesante. Si en este momento no tienen preguntas, no hay ningún problema, como les he dicho siempre. Cualquier pregunta, mándeme al WhatsApp, cualquier duda que ustedes tengan, yo les voy a ayudar con mucho gusto, ¿no? Yo habitualmente les muestro muchas más endoscopías en clases, pero como verán, todas las endoscopías de estas patologías voy a tener que mostrarles en práctica, ¿no? Por este medio no es muy conveniente porque no se ven bien las características. De todas maneras, vamos a tener clases para que les muestre yo bastantes endoscopías y vean la magnitud de estas patologías. ¿Tienen alguna otra pregunta, muchachos? Dime. Sí. Sí, le cuento que el síndrome de Plummer-Vinson o Patterson-Kelly, Plummer-Vinson se llama en Estados Unidos y en Europa se lo conoce más por Patterson-Kelly, en realidad es lo mismo. Se presenta por deficiencia de vitaminas del complejo de hierro. Se caracteriza por la presencia de unas membranas en el tercio superior del esófago, ¿sí? Y estas membranas, esta formación de estas membranas
condicionan en el paciente esofagitis crónica, es decir, el hecho de inflamación crónica del esófago al alterar el paso del alimento del esófago, o sea, por las distintas porciones del esófago. Entonces van a provocar esofagitis crónica. Y obviamente esto condiciona irritación permanente a nivel del esófago y ha sido reportado como factor predisponente a cáncer de esófago, aunque es raro, pero sí hay que tomarlo en cuenta para valorar a estos pacientes. En eso consiste el Plummer-Vinson o Patterson-Kelly. Listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, les cuento que me he comunicado con el licenciado Segarra. Yo creo que les va a mandar lo más antes posible el tema de Acalasia. Si no me equivoco, él viajó con los miembros de Defensa Civil a la frontera con Chile. Tenían que ir a evaluar 150 personas para que pasen al territorio boliviano. Eran 150 personas que quieren ingresar a nuestro territorio. Entonces, no estaba el licenciado Segarra. Yo creo que hasta más tarde o máximo hasta mañana les va a pasar el tema de Acalasi. Una consulta más, muchachos. Es el único tema que no tienen, ¿no? Acalasia o algo más. Ya. ¿Cuál? El tema de ERGE. Ah, ya, listo. Entonces, no sé si tienen alguna duda más. No olviden de que cualquier duda, cualquier aclaración, igual, mándenme algún mensaje si tienen alguna experiencia, algún familiar, mándenme un mensaje, yo con mucho gusto les voy a responder. ¿Listo? Listo, si no tienen ninguna pregunta más, muchachos, que les vaya muy bien y nos veríamos el día miércoles directamente con ustedes, ¿no? El martes no pasamos. Listo, buenas tardes, que les vaya bien.